Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como veis en el título vamos a hablar del caso de Isabela Nardoni, un caso brasileño que creo que nunca habíamos hecho ningún caso de Brasil, bastante indignante. Yo lo he conocido a través de Netflix, ya que hay un documental donde explican el caso en sí, y yo creo que me lo habéis recomendado también a raíz de eso. Antes de comenzar, decirte que vamos a hablar de una niña pequeña en este caso, así que si eres mamá o te resulta que este es un tema sensible, pues igual no es tu caso porque puede herirte la sensibilidad. Antes de comenzar, decirte que si te gusta mi contenido, pues me puedes seguir dándome un like, dándole a la campanita, dejándome un comentario y todo ese tipo de cosas. Además, si quieres saber un poquito más sobre mí, me puedes seguir en todas mis redes sociales donde te cuento un poquito más sobre mi vida, y decirte que en la cajita de información te dejo algunos descuentos. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, como veis en el título y como ya os he comentado, vamos a hablar de Isabela Oliveira Nardoni. Ella nació el 18 de abril de 2002 en la ciudad de Sao Paulo. Es curioso porque se sepa de este caso por Isabela Nardoni, porque resulta que en Brasil el apellido de la madre está delante que el del hombre. Entonces esta niña realmente se llama Isabela Oliveira Nardoni, pero no se sabe muy bien por qué, igual porque es más sonoro, se conoce justamente por Isabela Nardoni. El caso es que su madre es Ana Carolina Oliveira, quien se quedó embarazada de Isabela a los 17 años. Su padre es Alexandre Nardoni, quien estaba a punto de entrar a la universidad para estudiar Derecho, ya que el padre de Alexandre es un prestigioso abogado en la ciudad de Sao Paulo y no le hizo ninguna gracia que su hijo fuera a ser padre tan joven, pero bueno, lo tuvo que aceptar. La cosa es que la pareja, después del nacimiento de Isabela, estuvieron un tiempo juntos, realmente 3 años juntos, pero Ana Carolina, la madre de Isabela, se dio cuenta que pues Alexandre le estaba poniendo los cuernos, y efectivamente, quien se llama Ana Carolina Jatova. Entonces, como la madre de Isabela y la amante se llaman las dos Ana Carolina, a la madre la vamos a llamar Ana Carolina y a la amante la vamos a llamar por el apellido, quien es Jatova. Aparte que si veis el documental os va a resultar más fácil porque siempre la llaman por Jatova, ¿vale? Es ese apellido, esa es la amante. La cosa es que un tiempo después de que la pareja Ana Carolina y Alexandre se dejaran, llegaron a un acuerdo en la que el padre pues tendría que pagarle una pensión alimenticia, en este caso a Isabela, y tendría derecho a pasar 2 fines de semana con su hija. Por otro lado, el padre, que estaba con Jatova, con la amante, tuvo 2 hijos más con esta relación, quienes eran Pietro y Kawa. Al parecer, y según se cuenta en el documental, a Isabela le gustaba mucho pasar tiempo con sus hermanastros cuando iba a la casa de su padre. Sin embargo, se sabe que Jatova, la amante, tenía unos celos bastante enfermizos con respecto a la madre de Isabela. O sea que ella lo pasaba un poco mal, es más, Isabela volvía a casa de su madre muy pronto. Cuando le tocaba estar con su padre, llegaba a su casa muy pronto, y esto a ella le hacía un poco extrañarse, pero tampoco le dio demasiada importancia. Con todo esto llegamos al día de los hechos, que es la noche del 29 de marzo de 2008. Ese día Alexandre y Jatova, o sea su novia, fueron con los niños, o sea fueron con Isabela, que en ese momento tenía 5 años, y con los 2 pequeños del matrimonio, quien hemos dicho que eran Pietro, de 3 añitos, y Kawa, de 11 meses. Entonces, estaban todos en el coche porque habían ido a visitar a los abuelos paternos. Que Isabela se queda dormida en el coche, y como son 3 niños y les cuesta un poco pues maniobrar tantos niños, el padre de Isabela decide coger a la niña y subirla al apartamento, bueno, al piso, y meterla en la cama
para luego bajar al parking y ayudar a su mujer a sacar a los niños, a meterlos en el carro y todo eso. Algo que quiero dejar claro es que esta familia es una familia de clase media que vivían en un edificio de apartamentos muy alto, como estáis viendo en la foto, que tenía pues su pista de tenis, su portero, su piscina, su césped, o sea, quiero decir que vivían bastante holgados. Entonces, Alexandre coge a su hija, a Isabela, y efectivamente la sube por el ascensor hasta su piso, que es un 6º piso, y la acuesta en su camita. Algo de tener en cuenta en este piso es que todas las habitaciones tenían una malla de seguridad, una red para que los niños, si se asomaban a la ventana, no se cayeran hacia abajo, porque repito, es un 6º piso. Alexandre calcula que entre coger a la niña, pues subir al ascensor y meterla en su camita, tardó aproximadamente unos 10 minutos. Después bajó, efectivamente ayudó a su mujer a llevar a sus 2 hijos otra vez hasta arriba. La cosa es que cuando vuelven a subir al apartamento, Alexandre va a la habitación de Isabela a chequear que la niña estuviera bien y se da cuenta que cuando entra, esta malla de seguridad está abierta. Hay un agujero. La ventana está abierta y encima hay un agujero en esta malla de seguridad. Se asoma y se da cuenta que la niña se ha caído al vacío y entonces entra en shock. Antes de eso, cabe aclarar que según este hombre se había dado cuenta que la puerta de su apartamento estaba abierta, o sea, alguien había entrado, pero de eso tardaría unos minutos en darse cuenta porque estaba en estado de shock. El encargado de seguridad del edificio, o sea, el conserje, cuando ocurre todo esto, él escucha un estruendo, o sea, un golpe muy fuerte y ve un bulto en el césped y se acerca corriendo y ve la pequeña niña que está ahí tumbada boca abajo, o sea, imagínate, había muchísima sangre, y enseguida vio bajar al padre completamente desesperado. Además de esto, un vecino del primer piso que estaba más cerca del césped de este edificio también bajó corriendo y pudo observar cómo el padre de Isabela estaba bajando rapidísimo, estaba en estado de shock, no paraba de gritar y llorar, y se arrodilló junto a su hija y le puso la oreja en la espalda para ver si la niña aún respiraba. Alexandre Nardoni, el padre, le dijo al conserje que alguien había entrado a su casa, que por eso la niña se había caído, que la persona que había entrado a su casa había tirado a la niña por el balcón, y a su vez empezó a decir por favor, llamar a una ambulancia. Sería Jatobá, o sea, la mujer de Alexandre, quien llamaría a la madre de la niña, de Isabela, diciéndole que había ocurrido un accidente. En un principio, Ana Carolina, la madre de Isabela, piensa que lo que le ha pasado a su hija, porque todo esto se lo dicen por teléfono, es que se ha caído en la bañera. Ana Carolina no es consciente de la gravedad de lo que está pasando, pero por suerte estaba cerca del edificio donde vivía su expareja y puede ir enseguida. Imagínate, cuando llega se encuentra a la ambulancia, a la policía, a su expareja llorando, a la nueva pareja, o sea, a Jatobá, con él también llorando, y la niña en el suelo tumbada, o sea, es consciente de lo que ha pasado y es consciente de que su pareja vive en un 6º piso y que la niña se ha caído hacia abajo, o sea, imagínate la brutalidad. Entonces ocurre una escena súper dramática, que es que Ana Carolina se tumba al lado de su hija, le dice cariño, estoy contigo, por favor sobrevive, por favor, le dice estoy contigo, te voy a ayudar en todo, pero por favor sobrevive, y claro, todo el mundo ahí, imagínate, llorando. La madre está completamente histérica, o sea, ella entiende que ha podido ser un accidente, pero tú imagínate que te enteras que tu hijo se ha quedado de un 6º piso. Por suerte, que ya verás que no había suerte en ninguna parte, cayó en césped, que eso amortiguó un poco la caída, pero ya te digo que sale todo muy mal. La cosa es que los médicos, la ambulancia, llevarían a la niña dentro de la ambulancia y a la madre también, y durante 40 minutos estarían intentando pues salvarle la vida a la niña, que en aquel momento tenía un poco de pulso, o sea, estaba viva todavía, tenía algo de pulso, pero sabían que si sobrevivía podía tener lesiones muy graves. Sin embargo, tras 38 minutos completamente agónicos, informarían a Ana Carolina que la pequeña Isabela había perdido la vida. Mientras Ana Carolina está en la ambulancia con Isabela y ya pues tendría el desenlace que os acabo de contar,
tanto el padre, Alexandre, como su mujer y todo esto, pues estarían en el propio edificio con la policía, y la policía estaba tomando declaración a ellos, pues para saber qué es lo que había pasado. Entonces, Alexandre le cuenta a la policía lo que os he contado, o sea, que han ido a casa de los abuelos y todo esto, y que cuando él sube por segunda vez después de haber dejado a la pequeña Isabela en la cama durmiendo para ayudar a su mujer que estaba en el parking a sacar a los niños, se da cuenta que la puerta estaba abierta y sabe que alguien ha entrado en su casa y que ha revuelto las cosas y que no se sabe muy bien por qué ha abierto la red de seguridad y ha tirado hacia abajo a la niña, quizás pues para quitarse pruebas de en medio de que esta persona había entrado a robar. La policía toma como verdadera o como cierta esta declaración y in situ, en este mismo momento, o sea, ellos están en el edificio, comienza la policía a buscar por todo el edificio a ver si encuentran a esta persona, a este sospechoso que se ha metido en el apartamento. Sin embargo, pasan un par de días desde este terrible accidente, entre comillas, y la opinión pública comienza a estar un poquito caldente, porque, o sea, yo pienso que puede ser más plausible que una niña con unas tijeras haya querido abrir o cortar esa red de seguridad, porque al final son niños y hacen cosas que no tienen sentido, y que sin querer se haya caído antes de que un ladrón haya querido tirar a una niña. ¿Por qué? O sea, para perder tiempo y que le pillen, porque cortar una red y tirarla implica perder tiempo. Además, que una niña de 5 años ya es capaz de rebelarse y decir que no a que la tiren hacia abajo. Entonces la gente ya empieza a decir, esto no cuadra, aquí está pasando algo. Tanto es así, o sea, la opinión pública está tan encendida por este caso que el presidente del gobierno de aquellos años, quien era Lula da Silva, tiene que hacer unas declaraciones diciendo: se habla del caso de Isabela las 24 horas del día. Lo que me parece grave es que, aunque puedan ser inocentes, la pareja ya fue condenada. Como diciendo, vamos a relajarnos porque igual estamos inculpando a gente que no tiene nada que ver. Sin embargo, la gente o la opinión pública no hizo caso al presidente del gobierno, y cada vez que hacían o entrevistas o cualquier cosa, porque esta pareja, o sea, Jatobá y Alexandre, hizo bastantes entrevistas en televisión, pues eran abucheados completamente. Por otro lado, la opinión pública también se volcó completamente hacia la madre, en este caso hacia Ana Carolina. Sin embargo, el jefe a cargo de esta investigación policial, quien era Fernando Naves, empieza a mirar con un poquito de perspectiva el caso y se da cuenta que hay cosas que no encajan para absolutamente nada. Aunque yo creo que para vosotros tampoco cuadra muchas cosas de este caso. Y es que cuando llaman a los peritos forenses y a la comitiva judicial que tienen que entrar en el piso, pues para saber, pues para buscar indicios por toda la casa y poder saber quién hizo todo esto, comienzan a ver dentro del piso cosas muy extrañas. Ya hemos dicho que un ladrón entre a un piso a robar y se encargue de abrir una malla de una ventana y tirar a una niña porque sí, una niña de 5 años que sí que le podría, una niña de 5 años puede saber o ayudar a identificar a la persona que entra a robar, pero es complicado, ¿no? O sea, es algo como un poco inverosímil. Entonces, como os digo, encuentran cosas que aún hacen que este caso sea más raro. Para empezar, la puerta del apartamento, que según en este caso Alexandre estaba abierta, no estaba forzada para absolutamente nada. Entonces, ¿cómo estaba abierta? Igual sí se la puedo dejar él abierta, pero este dato él no lo dio. La puerta no estaba forzada. Pero es que además en el apartamento estaba algo desordenado, pero lo que puede estar desordenado un piso con niños, o sea, un desorden normal, y no faltaba ningún elemento. O sea, tanto Alexandre como Jatobá hicieron un recuento de las cosas que habían en casa y al parecer no faltaba absolutamente nada. Entonces es un ladrón un poco extraño este. Si esto ya de por sí es raro, te digo que desde la habitación hasta el comedor había un reguero de sangre. Un reguero de sangre que estaba en forma de arrastre y que había sido limpiado o intentado limpiar, pero se podía observar como el chorreón de sangre que había en el pasillo. Y en el lavadero se encontró un trapo que tenía restos de sangre también metidos como en el cubo de lavar.
Asimismo, en la cocina se encontró unas tijeras y un cuchillo de los cuales tenían fibras, que esas fibras eran idénticas a las encontradas, bueno, a las que conformaban esta red de seguridad que estaba abierta y por la cual se cayó Isabela. Entonces, si fue un ladrón quien hizo esto, se preocupó por hacer daño, en este caso, a alguien, que por ahora no sabemos que nadie esté herido, había sangre, hubo un forcejeo, de esto no habla ni Alexandre ni Jatobá, y además él se preocupó de utilizar un cuchillo, quizás el cuchillo no cortaba bien, y después utilizó unas tijeras para abrir esa red y tirar a la pequeña Isabela. Parte del equipo de investigación llegaron a la conclusión, después de tomar declaraciones, que nadie vio a Jatobá en el parking con sus 2 hijos pequeños en el coche. Nadie. Esa noche. Nadie la vio. Y que, por el contrario, escucharon los vecinos gritos en el apartamento de una niña, que podía ser perfectamente Isabela. Por otro lado, y esto se supo más tarde por el tema de los móviles, se supo que Jatobá, inmediatamente de lo ocurrido, o más o menos en la hora en la que ocurre todo esto, llamó a su padre. A la par que también llamó al padre de Alexandre, que si os acordáis es abogado, que os he dicho antes, quedaros con este dato porque este hombre es importante. El padre de Alexandre, quien era abogado, como os he dicho, enseguida comenzó a dar ruedas de prensa diciendo que efectivamente un ladrón entró y que por favor no se desvíe la atención diciendo que su hijo y su nuera son culpables, porque no es cierto. Además de eso, también echó la culpa al guardia de seguridad, que si veis el documental se le intenta culpabilizar de todo lo que ocurrió, pero acaba saliendo en libertad, o sea, realmente ni siquiera le detienen porque este hombre estaba en su puesto de trabajo y se puede saber por las cámaras de seguridad, o sea, estaba trabajando sí o sí. Total, que había un revuelo enorme sobre este caso. Un dato importante que os tengo que dar es que es uno de los casos más relevantes del Brasil, sobre todo a nivel informativo. Hay muchísima información sobre este caso. Resulta que tenemos todos estos datos que nos está dando la familia, pero faltaba el dato fundamental, bueno, el informe fundamental que pondría los puntos sobre las is en este caso, que sería evidentemente pues el examen forense del cuerpecito de Isabela. Y los resultados serían para morirse, nunca mejor dicho, con perdón. Resulta que, no sé si lo sabéis, pero tú, mientras estás con vida, a ti se te hace un morao. O sea, imagínate que estamos hablando de un sujeto que va a morir en breves, ¿no? Y a este sujeto se le da un golpe en el brazo. Bien, pues esta persona, en cuanto pierda la vida, ese morao saldrá. Y saldrá muy potente. Sin embargo, una persona que ha perdido la vida, sin vida ya, tú le das una patada y ese morao ya no se va a quedar porque la sangre no circula. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, a veces que me gusta dar estas explicaciones que seguramente que ya sabréis porque sois unos adictos al true crime, pero a mí me gusta explicarlo. Entonces, resulta que la niña Isabela tenía unas marcas súper fuertes en las muñecas. Así que quien había tirado a la niña la había hecho con las muñecas, o sea, la habían cogido de las muñecas y la habían tirado al vacío. Ya eso ya es muy fuerte. Teniendo en cuenta que le hicieron eso, se cree que la niña en ese momento ya estaba inconsciente. O sea, esa niña no se reveló para ser tirada, porque el agujero este que estaba en la red de la ventana, tampoco os penséis que era un agujero muy grande, ¿eh? O sea, como que se entiende que la persona que metió ahí la niña lo tuvo que hacer así como metiendo a la niña, cogiéndola de las muñecas y luego tirándola. Esto de por sí ya es fuerte, pero es que espérate, que te cuento más y te lo voy a leer directamente. La niña tenía un traumatismo cráneoencefálico y el hecho de que tuviera la lengua entre los dientes y lesiones petequiales en el corazón y los pulmones marcaría que había sido asfixia. Además, tenía unas marcas súper características en el cuello. O sea, esa niña había no perdido la vida, pero se la había noqueado por falta de oxígeno por haberle asfixiado. Fuerte esto. Además de esto, se demostró que Isabela tenía un golpe abierto, o sea,
una brecha abierta en la frente antes de la caída. Esa herida no formaba parte del golpe y las heridas que tendría que tener esta niña al caer al césped. De un sexto piso, quiero decir que heridas abiertas tenía que tener seguro, pero tenía una herida aquí previa a la caída. Evidentemente tenía el rostro morado, marcas en el cuello que sugerían y una herida en la frente, como ya os he comentado. Esa herida en la frente es la que se cree que deja ese reguero de sangre en el piso, que como os he comentado, en el pasillo del piso había sangre como arrastrada, por así decirlo, ¿no? Como tú tiras sangre y lo arrastras, esas son las marcas que se quedan y habían sido intentadas limpiar, pero no había funcionado. Además, los peritos forenses agregan que había rastros de fracturas y heridas posteriores a la caída. Esto sería muy debatido más adelante, pero bueno, tampoco entiendo muy bien el porqué porque las cosas están muy claritas, pero bueno. Además de eso, también se encontró rastros de sangre en la cama de Isabela, donde Isabela había dormido supuestamente esa noche, y también encontraron sangre en el coche familiar. Toda esta sangre, evidentemente, era de Isabela. Con todo esto que os estoy diciendo, que ya es bastante heavy, el 7 de mayo de 2008 proceden a detener a la pareja, tanto a Alexandre como a Jatova. Si ya la opinión pública estaba calentita porque nada cerraba, o sea, estaba bastante claro que aquí había alguien que estaba mintiendo, cuando son conscientes de las detenciones de Alexandre, del padre de Isabela y de la madrastra, ya la gente se vuelve absolutamente loca por esto, porque están súper enfadados. Me gustaría mucho que vierais el documental porque es súper interesante cómo la gente se vuelca tantísimo en Ana Carolina, la madre de Isabela, que le envían cartas, muchísimas cartas, diciéndole que pues que entienden su dolor, que lo mal que lo debe de estar pasando, y pues le hacen donaciones, camisetas. Desde el primer día que ocurre esto empiezan a hacer manifestaciones, la gente random, manifestaciones para que se aclare este caso, o sea, se volvió un caso súper mediático. Total, el foco de la investigación evidentemente está en Alexandre y su novia, en este caso, que es Jatova, quien es la madrastra de Isabela. Y resulta que sale un nuevo detalle, una nueva información a la luz. Y es que ese día, antes de los hechos, tanto Alexandre como Jatova, como los tres niños, en este caso Isabela y los dos hijos de esta pareja, van al supermercado. Después supuestamente se fueron a ver a los abuelos. Este dato se cree que es falso, que no van a ver a los abuelos, que lo que ocurre es que pasa algo en ese impasse con Isabela. El caso es que saben que van al supermercado y los investigadores piden al supermercado que les entreguen las cámaras de seguridad de ese día y de esa hora para ver qué estaban haciendo tanto Alexandre, Jatova como los tres niños. Y efectivamente, pues eso, que está toda la familia al completo en el supermercado, pero se dan cuenta de un detalle súper importante, y es que Alexandre no llevaba en esas imágenes la misma ropa con la que luego lo encontraría la policía ese día. Entonces, él es consciente que durante ese día no le dio tiempo a ir a su casa a cambiarse, porque fueron al supermercado, después se supone que fueron a ver a los abuelos, cosa que no se sabe muy bien si es cierta, y después ocurre el accidente. Entonces en ningún momento le dio a este hombre tiempo a cambiarse, se supone. Entonces la policía se propone encontrar esa ropa y la acaban encontrando. Esa ropa que llevaba Alexandre estaba en la lavadora. Se la llevan a analizar y ¿sabéis lo que encontrarían en las mangas de la camiseta que llevaba Alexandre ese día? Fibras de la red de seguridad de la ventana por donde se cayó Isabela. ¿Esto le hace a él culpable? Bueno, no, pero es muy sospechoso. Otra cosa que se sabría más adelante es que los abuelos paternos, o sea, los abuelos de Alexandre, siempre que podían, intentaban que Isabela no se quedara a solas con Jatova, con su madrastra. ¿Por qué? Porque Jatova tenía celos enfermizos de la madre de Isabela. O sea, le tenía muchísimos celos, a pesar de que esa mujer no quería saber nada de Alexandre. O sea,
simplemente compartían que eran padres de una niña, pero ella no quería saber nada de él. Pero Jatobá tenía celos extremos y más de una ocasión pagaba sus celos contra Isabela. Con todo esto, el fiscal de la causa, que era Francisco Zembraleri, lo que intenta hacer es una reconstrucción de esa noche para saber qué es lo que pasó. Para eso construyeron una muñeca con el peso y la altura de Isabela y recrear la escena. Esto es algo que se suele hacer en muchas ocasiones, pues para ver la trayectoria, qué movimientos hay que hacer, ¿no? Qué es lo que tuvo que hacer ese supuesto intruso para tirar a la niña, y quedó claro que era muy deliberado que un ladrón, que al final, como os he dicho al principio, un ladrón que entra a una casa a robar lo que quiere es ir lo más rápido posible. Entonces el tiempo que tenía que perder ese supuesto ladrón en abrir esa red que era de una fibra que era un poco difícil de cortar, luego meter a la niña, o sea, lo que se tenía claro es que la niña despierta no estaba. Eso también se tiene claro, porque hubiera sido entonces imposible que ella no hubiera pataleado y se hubiera enganchado en la red o se hubiera enganchado en el marco de la ventana para que no la tiraran. Además, que se hubiera escuchado los gritos muchísimo más fuerte que de los vecinos. O sea, si tú a una niña la coges de las muñecas, porque eso ya estaba probado, la coges de las muñecas y la tiras, esa niña se intenta rebelar, gritar, pedir por favor que no lo hagan. O sea, esa niña estaba inconsciente en ese momento, seguro. Entonces, descartan por completo, evidentemente, que hubiese un intruso. O sea, ya de por sí ya se sabe que ellos estaban mintiendo. Entonces, si fueron el padre y la madrastra, ¿cuál es el motivo? Pues se tiene que claramente el motivo podría ser los celos de la madrastra, que tenía en este caso, a la expareja de Alexandre y que lo pagaba con la pequeña Isabela. Entonces se piensa que lo que pudo pasar es que en el coche de la pareja, que era un Ford K, Jatobá le diera un golpe a Isabela con las llaves en la frente, y de ahí tendría esa primera brecha en la cabeza donde dejaría sangre en el coche, porque si os acordáis había sangre en el coche, en el Ford K. Después, con la brecha hecha en la cabeza, suben a la niña corriendo al apartamento y ahí es cuando ocurre todo el reguero de sangre, pero se asustan porque esa niña había sido golpeada, ¿no? O sea, sabían que si esta niña volvía con su madre vería que Isabela tenía golpes, que a esa niña la habían pegado. Entonces se asustan e intentan quitarla de en medio. ¿Cómo la quitan de en medio? El primero le asfixian. Estaba claro que había signos de eso, de que le intentan quitar la vida. Y después, para taparlo todo, porque quizás el hecho de que le habían asfixiado era también el propio enfado de la madrastra. O sea, eso también podía ser algo de la propia madrastra, ¿sabes lo que te quiero decir? Y después, para ocultar todo esto, con la niña ya inconsciente, porque ellos debían de pensar que la niña estaba inconsciente, la cogen de las muñecas dejándole esas marcas y entonces la tiran para tapar todo lo que han hecho. Además se supo que Jatobá en el momento de los hechos llamó a su padre y a su suegro, quienes aparecerían en la casa un poco más tarde para, al parecer, ayudar a esconder todo lo que había sucedido, y salieron rumores que fue el propio suegro, o sea, el padre de Alexandre, el abuelo de la niña, quien era abogado, quien sugirió tirar a la niña por la ventana para ocultar todo lo que le habían hecho al cuerpecito de esa niña, y que claramente si la madre recibía a la niña con esos golpes en el cuerpo iban a denunciar a estas personas porque se habían sobrepasado de todas las maneras. Y ahora os voy a leer textualmente lo que dijo Francisco Zembrenelli sobre lo que podía haber pasado esa noche. Os leo textualmente. Isabela fue atacada por su madrastra mientras estaban en el vehículo, con un objeto desconocido, tal vez unas llaves, las llaves de la familia, causando un corte en la región frontal izquierda de la cabeza, en esta parte. La hemorragia dejó muchas manchas en el vehículo y en el departamento de Alexandre Nardoni, o sea, el padre. Quizás el padre o la madrastra, nerviosos, arrojan a la niña contra el piso. Luego, según el experto, la madrastra comienza a
a Isabela con sus propias manos. En este momento se escuchan gritos de papá, papá. Estos son los gritos que escucharían los vecinos esa noche, porque según los vecinos se escucharon gritos esa noche de la niña. Según el profesor Lucio, vecino del edificio London. Este edificio, por cierto, se llama London, que no os lo he dicho. Luego la pareja pelea durante 1 o 2 minutos y deja cortar la malla protectora de la ventana. El experto evalúa que para pasar el cuerpo de Isabela por el agujero, Alexandre necesitó la ayuda de su mujer. Fuerte esto. Con todo esto llegamos al 22 de marzo de 2010, cuando comienzan los juicios contra esta pareja, que por cierto a los juicios no fue la madre de Isabela porque no podía emocionalmente, no podía soportar esto, estaba muy mal. Sí que es verdad que testificó en las primeras vistas y dijo que sabía perfectamente que Jatobá estaba enferma de celos hacia ella, o sea que no la podía ni ver. Sin embargo, yo aquí discrepo un poco de todo esto, porque con esto de que Jatobá tenía muchísimos celos de la madre, se le quita culpa al padre. Y es que en algunos sitios he leído que se considera al padre una persona muy buena, pero que estaba como anulado ante el carácter que tenía Jatobá. Mira, perdona, con este cuento te vas a otro sitio, porque tú puedes ser muy buena persona y todo lo que tú quieras, y tu pareja ser una persona súper guerrillera y súper enfadona y que esté todo el día gritando y tú no querer problemas, pero tú, cuando estás viendo que se le está haciendo daño a tu hija, bueno, yo no soy madre, pero es que yo, pues como dice la Belén Esteban, mato, como te puedes imaginar. Entonces, no, él también participó en todo esto, él también ocultó. Además, en el juicio se hace referencia a que ellos en un principio dijeron que había entrado un intruso. Entonces Alexandre dijo, yo no me acuerdo de que dijera eso, porque claro, había tantas evidencias de que eso era mentira que el tío reculó y dijo, no, yo no me acuerdo. Aparte se preguntó, ¿usted por qué cuando bajó al jardín, al césped donde estaba su hija, no le hizo la RCP? Entonces él dijo que entró en estado de shock y que pensó que era mejor dejarla quietecita antes de moverse, cosa que yo creo que también, porque después de esa caída igual tendría tantos huesos rotos que era mejor dejarla en su sitio, pero no sé cómo puedes actuar cuando tu hija ha caído en algo tan fuerte, ¿no? Total, después de varios días de juicio, el 27 de marzo de 2010, el juez Mauricio Fossen dictaminó sentencia contra Alexandre Nardoni, que tendría que cumplir 31 años, 1 mes y 10 días de prisión, y Ana Carolina Jatobá, 26 años y 8 meses de prisión. Ese mismo día, el día que se dio la sentencia, una multitud esperaba afuera y celebró la sentencia con hasta fuegos artificiales. Una vez Jatobá y Alexandre estaban en la cárcel, el abuelo paterno fue investigado porque se piensa que tuvo algo que ver en todo esto. Unos testigos que eran empleados de la cárcel donde estaba Jatobá, cumpliendo condena, dijeron que escucharon cómo Jatobá decía que sí, que ella había pegado a la pequeña Isabela en el coche, que luego la subieron al edificio, a su apartamento, que allí se pusieron muy nerviosos y la cogieron del cuello, y que después, cuando no sabían qué hacer con la niña porque se pensaban que estaba sin vida, llamaron al abuelo paterno y fue el abuelo paterno quien les instó a tirarla por la ventana porque así se encubriría todo. Ana Carolina Oliveira, la madre de Isabela, dijo que estaba aliviada al saber la condena, que sinceramente le quedaban muy pocas fuerzas para seguir adelante porque para ella hubiera sido más fácil no seguir con vida por el dolor que sentía en ese momento, pero que que pudo hacerlo, que sentía que por fin había justicia, aunque decía que su hija nunca volverá. O sea, dijo, se ha hecho justicia, pero a mi hija nadie me la va a devolver. Por otro lado, sí que es verdad que cuando sucedió todo esto, Ana Carolina Oliveira tenía tan solo 25 años y 4 años más tarde, o sea, es que 25 años es súper joven. 4 años más tarde rehizo su vida, se volvió a casar y ahora es madre de un pequeño. La verdad es que me alegro por ella porque tiene que ser algo completamente terrible. Aparte que sí que es verdad que
toda la gente se volcó en este caso, como que toda la sociedad se volcó en este caso, pero que te recuerden cada día lo que le ha pasado a tu hija tiene que ser algo muy, muy doloroso. Además que en este tipo de cosas, los programas de corazón y este tipo de cosas abordan estos casos con muy poco tacto. En 2017, tanto Jatobá como Alexandre pues ya tenían el tercer grado, ya podían salir de la cárcel a trabajar y volver a dormir. Pero un dato que quiero dejar claro de este caso es que ha sido tan polémico que a día de hoy hay muchas personas que piensan que la pareja, Jatobá y Alexandre, no fueron los culpables. Es más, se han escrito libros contradiciendo la sentencia. O sea, me parece fuerte porque hay muchísimos indicios y pruebas culpatorias que culpan a estos dos. Pero aún así, hay libros que han salido y que la propia madre de Isabela se ha metido en pleitos para que esos libros no salgan a la luz porque son hasta insultantes. Y pues hasta aquí el triste caso de Isabela Nardoni, un caso terrible, porque una madrastra y el padre hicieran algo así. Es que no le encuentro el sentido. Es en plan, chicas, si tienes algún problema, háblalo con la madre. O sea, la niña no tiene culpa ninguna. Y aún así, si... No sé, es que ya la postura de la madrastra me parece asquerosa, pero la del padre, que es que me da mucha rabia porque de este tipo de cosas, no sé por qué se le pone el foco a la madrastra. Ojo, que la madrastra tenía muchísima parte de culpa, pero es que el padre también. O sea, el padre permitía todo esto y no se le mete ni la mitad de caña que se le metía a la madrastra. En fin. Espero que dentro de lo que cabe os haya gustado. No creo que os haya gustado este caso, pero al menos la narración sí. Y nada, si es así, pues un like y esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis que os como vuestra cara.